con el potencial de Mbappé y con sus 33 goles, hacerle funcionar mejor en favor del colectivo. El problema es que es al revés en la lectura. Es que Mbappé es un jugador donde el colectivo tiene que funcionar para él. Él no va a funcionar para el colectivo. El colectivo tiene que funcionar para él. Pero si el Paris Saint-Germain fue eso. El Paris Saint-Germain era eso. Era un colectivo que tenía que trabajar para él. Y a ver, es entendible en el sentido de que es el super crack, tal, no sé qué. El Paris Saint-Germain es un ejemplo perfecto. ¿Cómo está funcionando como colectivo mejor? ¿Antes o ahora? Ahora. Ahora. Quique Recio, muy buenas. Semana no decisiva, súper decisiva para muchas cosas que son todas, básicamente, ¿no? Que bueno, lo de la Liga todavía puede continuar, pero vamos, yo creo que esta semana va a marcar el camino final del Real Madrid de este año, que puede ser, pues puerta grande o enfermería. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel. Pues sí, y yo que fíjate, no soy mucho de Roberto Palomar, pero lo escuchaba decir en Movistar algo así tipo, no parafraseando, pero casi. Todavía el Madrid puede hacer una muy buena temporada. Claro, y esto lo escuchas ahora con toda la niebla que hay, la nebulosa, la lluvia de críticas y tal, lógicas para mí, la mayoría de ellas, y dices, ostras, pero bueno, claro, el Madrid, por poder, puede hacer doblete Liga y Copa. Lo que pasa, también como he comentado en mi canal, que el problema ya no es tanto la voluntad de que sí, está ahí, que por poder se puede, sino la sensación, lo que transmite el equipo. Tú puedes estar vivo en competiciones, pero el problema es ciertas sensaciones que ha ido transmitiendo el Real Madrid al margen de esta pequeña galia que hemos vivido con el encuentro ante el Athletic Club de Bilbao, que deja muchas cosas por ahí para comentar. Sí, porque vamos a ver, tenemos lo más inmediato, partido contra el Getafe. Ahora me dices lo que tú crees si va a sacar, porque claro, el Madrid va a tener luego un día menos de descanso con respecto al Barça, que también son ganas de tocar los huevos por parte de la Liga, pero bueno, chicos, es que eso es una cosa que ya da mucha pereza. Pudiendo poner los dos partidos el miércoles para que no haya ningún equipo que tenga más descanso, van y lo ponen martes y miércoles. Pero bueno, al hablar de la final de Copa, hablaremos de si ese descanso puede afectar o no. Pero precisamente igual hace algunas rotaciones en ese partido contra el Getafe, del que enseguida hablamos, pero antes está lo del Athletic Club de Bilbao. Otra vez una parte muy diferente de la otra y la primera muy Real Madrid de este año, de muchos partidos del Real Madrid, con muy poquitas ideas arriba y eso que el Athletic jugaba con muchos suplentes. Estos sí que hicieron rotaciones porque están pensando en la Europa League. Prácticamente no salieron de su campo en la primera mitad. 75% de posesión del Real Madrid, pero igual, o sea, con muy poquitas ideas ahí arriba. Y sin embargo, la segunda muy buena, que puede deberse, bueno, salieron con los mismos, luego hicieron los cambios, ya entró Endrick y aquello empezó a ser un poquito más rock and roll, pero, insisto, puede deberse a esos cambios, pero también se debe, y yo creo que es como siempre ha sido en el Real Madrid y más este año, allá la presión, la necesidad, el agua al cuello, ¿no? Es un partido muy raro, muy extraño, porque por una parte, en la primera parte, yo creo que el Real Madrid sacó un esquema muy convencional con Ancelotti que ha tenido una funcionabilidad bastante interesante anteriormente, que es jugar con un escaparate táctico claro de 4 medios, 2 atacantes y uno de los medios que enganche, que era Bellingham. Equipo que se colocaba bastante en rombo, con un Bellingham con libertad, pero bastante marcado en un rombo detrás de Rodrigo, más por perfil derecho, y Vinicius, obviamente, por perfil izquierdo, aunque Rodrigo a veces también pasaba a la izquierda. Para mí el problema de la primera parte, hay que contextualizar el Athletic que venía con un punto de rotaciones muy alto, cierto desgaste por ahí, mental, físico, ok, podemos comprarlo, pero claramente dejaba el balón al Real Madrid. Yo la sensación que tuve es que hay muchos equipos en Liga que te lo hacen, ¿no? A ver qué me propones tú y yo te respondo mediante las transiciones. El problema es que ellos no tenían ni a Iñaki Williams, que entró luego, no estaba el Nico Williams,
y incluso le faltaba Sancet, que es la tecla enlace más importante del equipo, incluso a nivel gol, que también marca muchos. Y fue su táctica aguantar hasta un minuto en el que entra con Marouane, con Sancet y con Iñaki Williams. Estaba claro lo que querían. Valverde tenía bastante claro el plan de partido con el cual podía competir en el Bernabéu. ¿El Real Madrid qué propuso? A mí no me pareció mal la propuesta. Luego la cuestión es cómo salga la propuesta. Pero es verdad que a mí la idea Valverde-Camavinga ante equipos que a priori no van a pedir mucho porcentaje de balón, como este Athletic ayer, puede ser interesante porque Camavinga sí que cuando, por ejemplo, le haces trabajar más en defensa en una posición no natural puede sufrir, pero en cambio a la hora de subir tanto con como sin balón, tanto por diagonal como por profundidad, que de hecho hizo las dos cosas, entrada por diagonal, es decir, incrustando un hombre en superioridad en el eje del medio del campo y también en profundidad para llegar a línea de fondo, que de hecho hay una jugada en la segunda parte que es un escándalo, que Unai Simón para el disparo de Camavinga que iba con una flecha arriba y tremendo. Me gustó. Y es que es así. Camavinga y Valverde a día de hoy son los mejores laterales del Real Madrid, sin duda. Fran ni se comenta, Mendy ni está ni se le espera y Lucas es lo que es y todos sabemos. Entonces, pero eso es muy triste para el Madrid este año. Es increíble. Sí, es triste porque al final lo has fiado de mala manera a una serie de gente que no digo que ni mucho menos sean malos jugadores, que no lo son, pero que a nivel de fiabilidad en élite podían dejar dudas. Lucas ya las estaba dejando previamente. Fran García tiene muchas limitaciones. Ni es plus en defensa, ni es plus en ataque. Y Mendy sí que es top en defensa, pero es que físicamente está mal. Este año no da una derechas y es un jugador que sí es fiable, sí está bien para competir, pero no para una temporada entera fiarlo a él. Y claro, ahí se han visto las costuras, lesión de Carvajal mediante que también nos reventó. Pero la verdad es que Valverde y Camavinga dan muy buenas soluciones. Luego a eso, a recuperar a Ceballos, pero es verdad que en la primera parte estuvo fallón con algunos pases. Luego Modric tuvo que ponerse en la posición Ceballos y no lo hizo mal Luka en ciertos momentos de la segunda mitad, llegando desde el perfil Ceballos o el anterior perfil Kroos. Y Tchouaméni me gustó mucho. Estuvo creciente con el paso del tiempo y robando balones, surtiendo de efectividad en los pases cortos, abriendo bien hacia los lados, que eso lo suele hacer bien. La verdad es que el partido de Tchouaméni, incluso estadísticamente en robos, estuvo realmente muy apto. Es decir, la gran noticia del Madrid en este tramo, Tchouaméni. Una posiblemente de las mejores noticias individuales que no tiene una causa-consecuencia colectiva, porque es una cuestión mucho más global, pero es verdad que Aurelian Tchouaméni ha mejorado. ¿Qué problema hubo en la primera parte? Para mí, fundamentalmente, que es la falta de pases filtrados para tirar buenas paredes y romper el entramado defensivo y los buenos desmarques a espaldas que gente como Rodrigo y Vini deberían tirar. No los vimos. Es decir, fuimos una superpoblación de mediocampistas que para controlar el ritmo del juego con balón, 70% de balón, te iba bien porque ellos tampoco te iban a robar, tú mantenías, técnicamente tienes buenos jugadores, ok, bien. Pero a la hora de proponer más allá, limitación del movimiento. El único Vinicius que más desde la individualidad que desde el movimiento, es decir, más desde recibir e ir que desde el buscar el desmarque, desde el buscar el movimiento, que tenía que buscarlo más frecuente. En resumen, ineptitud a la hora de generar. Luego en la segunda parte el equipo tuvo mucha más movilidad, tuvo mucha más aceleración en los últimos pases y a partir de ahí llegaron los problemas. Vinicius para mí, como jefe del caos que es el que empezó a generar más, que de hecho para mí fue el MVP. Yo la verdad, y me ha pasado en mi canal, no entiendo, esto ya luego lo hablaremos seguramente, pero la animaversión de cierto sector del madridismo con Vinicius, yo entiendo que Vinicius, obvio, no está en una gran temporada, nadie prácticamente lo está, pero lo de Lacito y Chao, la verdad es que es un tanto surrealista, al menos para mí, y hablo de fútbol, de cuestiones futbolísticas, que es que hasta hace nada él era el merecedor del Balón de Oro. Estamos hablando de un jugador tremendo, pero que es verdad que como muchos no pasan por una gran temporada. En tal caso, Vinicius fue el que empezó a romper y en la segunda parte, más allá incluso de la entrada de Endrick que fue en el 58 y luego entraría Güler y tal, pero para mí la clave fue la profundidad del movimiento. Valverde empezó a aparecer más arriba y Camavinga también empezó a aparecer con más frecuencia. Y también la mejoría de Bellingham. Bellingham en la primera parte estuvo muy apagado fuera de cobertura. Vinicius encontró un centro en la cabeza. Bellingham encontró un poco el movimiento ahí de aparición por detrás.
y el equipo se le vio más entonado. Y luego lo de probar. Valverde tiene que probar. Valverde tiene que probar disparos, es el chutador por excelencia. Pero en la segunda parte yo tengo que decir que el equipo me gustó. Hendrik le dio más movilidad arriba también sin balón. Con balón no rompió tanto, pero aceleró la cosa. Y el equipo no me disgustó, teniendo en cuenta de lo que viene el Real Madrid, que venimos de lo que venimos. Pero la segunda parte hubo algún ciclo, unos 20-25 minutos, que no me parecieron que estuviesen mal. Asensio tuvo que ganar algunos duelos, hubo alguna situación ellos que tiraron ahí. También Unai, el lateral izquierdo, a Valverde le pilló una, que es el único tiro de Courtois que paró, el único, Sí, creo, no sé. sí. O sea que bastante controló el partido, pero claro, llegas al 90 y tantos y con el agua al cuello y la ansiedad. Pero hubo cosas buenas. Buenas noticias, sin grandes alardes, no un sobresaliente, pero un partido donde 20-25 minutos de la segunda sí que vi algunas cosas interesantes del equipo. Vale, enseguida vamos a lo de la final de Copa porque hemos hablado de Fede y Camavinga como laterales que aportan cosas positivas cuando el equipo no propone, equipo contrario, no propone tener mucho balón, etcétera, y puedes aprovechar esa circunstancia, pero claro, para la final de Copa contra el Barça eso ya es otra historia, sobre todo por los extremos a los que tendrían que enfrentarse estos dos laterales, que pueden ser ahora mismo los mejores del Real Madrid, pero que sufrirían defensivamente con jugadores del perfil de Rafinha y Lamine Yamal, vamos, absolutamente. Pero enseguida hablamos de eso, porque antes no quiero que se me pase que a Ancelotti al final del partido le preguntan, bueno, este sistema 4-3-3 y tal y cual. No, el mío preferido es el 4-4-2. Y entonces al final creo que Toribio de Radio Marca le dice ya en última o penúltima pregunta, oiga, pero ¿y por qué ha venido utilizando un 4-3-3 si lo suyo preferido es un 4-4-2? Bueno, es que no quiere decir que luego si pones un futbolista que es un atacante para ese tercer elemento, luego no sea el cuarto del centro del campo, y le dio ahí mucha vuelta aquello. Sí. Y a eso voy. A la no presencia de Hendrik en el 11 sin estar Mbappé y tener a Rodrigo y a Vinicius arriba, esto que luego comenta el 4-4-2, en el que parece que él está más cómodo, era un equipo muy parecido al del año pasado, con Bellingham más llegador, ese pasillo al 9, al falso 9 que podría generarse tal y cual. Tú dices, oye, este señor al final ha tenido que poner a futbolistas prácticamente obligado, quiero decir, si le gusta ese otro sistema y tal, o sea, tener que encajar ahí a Rodrigo o a Mbappé, más a Rodrigo que a Mbappé, es por nombres y es por qué, porque no se entiende. A ver, claro, lo que es obvio es que a ti, a mí, a todos nos falta información al no estar ahí, pero vamos a basarnos en lo que sí que ha funcionado. Vamos a pensar, ¿qué es lo que le ha funcionado a nivel de ganancia de títulos a Ancelotti? 4 mediocampistas, 2 atacantes. Es decir, tipo, me lo invento, Valverde, Modric, Casemiro, Kroos. Es decir, claramente funcional el equipo. Arriba podía meterte Vinicius, Benzema. Ok. Pero como Ancelotti realmente le he visto yo a gusto como entrenador y tener la sensación de tanto con como sin balón poder guardar bien la ropa que a él le gusta y sentirse cómodo en el campo, es con 4 medios. ¿Qué ha ocurrido este año? ¿Cuál es la novedad que ha pasado? Bueno, pues la novedad es muy evidente. Llegó un delantero por un mediocampista, un delantero élite por un centrocampista que era el jefe del equipo, que es Toni Kroos. Llegó Mbappé. Claro, tú dirás, vale, bueno, manténme el esquema, digamos, primario, me metes a Mbappé con Vinicius, ¿no? Las dos grandes estrellas. ¿Y quién ocupa la zona de Kroos? Claro, esa es la cuestión. Aquí se podían teorizar muchas cosas. En su momento, en mi canal, yo hablé de que Bellingham tenía que jugar en la posición Dortmund. Es decir, Bellingham acompañado de un pivote. Retrasarlo, porque tú ya no tenías esa necesidad de que Bellingham estuviera tanto en mapa de calor de 10 y ponerles en puestos de 6, de 8 y no tanto de 10. Que estaba legitimado en hacerlo sin el fichaje de Mbappé el año pasado, pero ya con Mbappé, con Vinicius y tal, digamos que la situación cambiaba. Bien. Aquí hay un tema. Y es Rodrigo. Rodrigo es el jugador que hace que tu esquema coja un tinte u otro. Y Ancelotti tiene razón en lo que le dijo a Toribio. Aunque él en ese momento andaba un poco al inicio perdido. Pero en realidad luego fue encauzando algo real. Porque el Madrid atacaba con 4-3-3, pero el Real Madrid defiende con 4-4-2. O sea, el Madrid ha sido un sistema mixto este año donde Rodrigo hacía el embudo
o el cierre en el volante derecho, para cerrar ese lado derecho con Lucas o con Valverde cuando ha jugado de carrilero derecho. El tema es que una cosa es que tú coloques al Real Madrid sin balón en un bloque medio o bajo por momentos, dependiendo del rival y las circunstancias, lo pongas en bloque de 4 medios, pero que uno de ellos no es un medio. O sea, tú puedes pintar a la gallina de gallo, pero es gallina. Quiero decir, a ver, o sea, sí, es cierto, pero no es un mediocampista. Entonces, realmente, claro, cuando a Rodrigo se le atribuyen una serie de necesidades de repliegue, de presión, de ayuda defensiva, la naturaleza mental de Rodrigo no es esa, a lo mejor. Y el problema no es ese. Ha habido momentos que lo ha hecho, pero en otros no está en su naturaleza y se despista, es muy despistado. Pero también, bueno, ya en este caso no es despistado, es una cuestión de no voluntad de Mbappé. Vinicius ha fallado los repliegues, entonces por ahí se partía el equipo, 4-2-4 típico, doble pivote, 4 jugadores, Bellingham del minuto 70 en adelante le costaba porque a veces corre en exceso, eso ya es otra cuestión. En resumen, que sí, el Real Madrid ha jugado 4-4-2, pero el tema es que uno de esos 4 no es mediocampista. Y entonces, al final, hemos tenido que jugar con Mbappé, con Rodrigo y con Vinicius. En lugar, Mbappé de cross, todo eso ha cambiado. Y en vez de retroceder a Bellingham, ponerle en una zona de cross e intentar naturalizar el esquema y a Valverde mantenerlo a la derecha, nos hemos visto obligados por distintas circunstancias a tirar de 3 atacantes para que uno de ellos haga de medio. Y eso, al final, pues a ver, lo pintes como lo pintes, pues lo dicho, la de la gallina y el gallo. Tal cual. Es complicado. Y Rodrigo no es Di María. Claro. Lo digo porque en su momento él necesitó de un Di María para cuajar la nomenclatura táctica, lo que es ¿no? Necesitó a Di María, pero Di María, chico, pues es que Di María es un jugador muy especial, con una capacidad de esfuerzo que Rodrigo no tiene, y obvio ni Vinicius ni Kylian. Es otra cosa. Así es que firmo cada cosa que has dicho, tío, porque claro, al final lo que se ha buscado ha sido una disfunción. No puedes querer un 4-4-2 con un elemento en el centro del campo que tú quieres que sea un medio más, que al final es un delantero y que en ataque, en parte ofensiva, quieres que se comporte como tal y luego dice, no, pero cuando defendamos cambia el chip totalmente. No, coño, o sea, a lo mejor lo que tú dices, un Di María sí que podía tener ese doble chip puesto porque era un futbolista que físicamente podía... Hay jugadores que pueden y hay jugadores que no, y no pasa nada. Eso es, tío. Eso queda clarísimo. Mira, otra para la final de Copa, porque ahí va a ir el tema. Si va a ser un 4-4-2 como Dios manda, o si vamos a volver a ver un 4-4-2, pero ese cuarto elemento que sea Rodrigo, es decir, un 4-3-3, que nos lo vendan como un 4-4-2. Pues yo te voy a responder una muy rápida, dependiendo de lo que haga también con Camavinga y Valverde, porque claro, ahora se le forma un viacrucis. Claro. Bueno, si quieres, vamos a ello. ¿Tú qué crees que va a pasar ahí? Porque hay otro elemento que es Ceballos. Si Ceballos, como lo hemos visto, que no está tan bien como esperábamos que estuviese, acaba de volver de la lesión, etcétera. O sea, con este cacao mental de laterales que te van bien para ciertos partidos, pero no en la Copa, futbolista en el que has confiado durante toda la temporada como Rodrigo para hacerte ese 4-3-3 que tú quieres que sea un 4-4-2 en parte defensiva, etcétera, pero que no te ha funcionado contra el Barça en 2 partidos en los que te ha goleado, te ha metido 9 goles, ¿qué va a hacer? Pues yo en la vida, como tú y como creo que los seguidores de tu canal, a ver, si tú llevas una serie de aplicaciones en tu vida que dan un mismo resultado y no quieres ese resultado mismo, tendrás que cambiar el proceso para tener un resultado diferente. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que va a intentar tirar de al menos uno de los dos, Valverde y Camavinga en el lateral. Yo pienso que debería tirar de los dos. Y te voy a explicar por qué. Vamos a hacer la de la manta que hemos comentado muchas veces. Yo sé que da miedo. Los extremos, Quique, del Barça. Ya. Sí, lo sé. Pero, vale. Pero tú tienes que pensar también en hacerle daño al Barcelona. Sí, claro. Tú tienes que pensar en las dos cosas. Tú dime que, o sea, todos estamos de acuerdo en que Camavinga y Valverde son jugadores que en proyección, tanto con como sin balón, llegando y creando, desde atrás y sacando el balón, donde el Madrid ante el Barça sufre mucho, son jugadores que te dan muchísimo. Ok, dime qué te da plus Fran García y Lucas Vázquez. En la salida de balón y... En cualquier faceta.
y en la llegada arriba. A ver, Lucas sí que en parte ofensiva, cuando está cerca del área, tiene cosas interesantes porque siempre fue extremo. Pero nunca ha sido Pero diferencial. no, tanto como diferencial, no. Provoca penaltis, hace cosas interesantes, pero que luego el repliegue es un drama por la edad que tiene, ya no digamos en parte defensiva, o en fase defensiva, perdón, estoy diciendo parte, en fase defensiva, que es terrible. Entonces, sí, pues estos otros dos le superan casi en casi todo. Claro. El único que creo que le superarían o que podrías estar más tranquilo poniendo a un Fran o a un Lucas es en defender a dos extremos que se conoce muy bien su oficio, que te van a ir a buscarte las vueltas y que es más normal que mediocampistas como Camavinga y Fede Valverde tuviesen más problemas. Yo creo que hablando de Fran y de Lucas, si estamos hablando de Mendy en un gran nivel, te diría Mendy pa'lante, titular ante el Barça, que además Lamine Yamal ha hablado de Mendy y dice que ¿Sí? es el defensa que más le ha costado driblar. Sí. Pero es que no estamos en eso. Entonces, lo que tienes que buscar es qué jugador de los de ahí te propone algo diferente, especial, que pueda generar algún problema. Yo entiendo el riesgo, ok, pero es que estamos como estamos ahora mismo. Estamos con la situación que estamos. Por lo cual, yo creo que sí, tienes que tirar de Valverde ahí, tienes que tirar de Camavinga, Asensio Rodríguez en el centro. Y luego en el centro del campo, tú tienes que sacar a los que tienes. Y ya está. Creo, de todas maneras, Tchouaméni, sí, Modric, Ceballos y Bellingham. Pero creo que y esto es lo arriba que haría yo. Vini y Mbappé. Vini Arriba. y Mbappé, sí. Pero Vale. creo que lo que va a hacer, esto es lo que yo haría, Quique Recio. Lo que él va a hacer es, creo yo, poner a Rodrigo y sentar a Modric o a Ceballos. Esto es lo que yo creo que va a hacer. Claro, pero es que le ha salido muy mal en 2 partidos, tío. Ya, pero Algo nuevo tendrá que hacer este hombre en algún momento contra el Barça. Porque claro, es que estoy viendo 2 horas antes del partido del sábado, misma alineación y echarnos a temblar. el Barcelona ha generado muchos problemas. Hay varios movimientos del Barcelona que son muy problemáticos. Hay uno de arrastre de Lewandowski, arrastrando y sacando a un central que deja el espacio para Rafinha y para Lamine, que te obliga a tener a Asensio para la corrección. Fundamental. Y luego hay algo que también el Barça está teniendo y que lo tendrá con Pedri, con Frenkie de Jong, veremos si Fermín, que es que está generando normalmente mucha superioridad frente al centro del campo rival. Tú con Camavinga y Valverde, a la hora de jugar al duelo de superpoblación del medio, puedes equiparar bastante todo. Equiparar bastante. Entonces, yo creo que el Barcelona es un equipo que si eres capaz de quitarle... O sea, si eres capaz de retener balón y tienes gente para retenerlo, si tú sumas en un 11 gente como Camavinga, Valverde, Modric, Ceballos y tal, tú eres capaz de retener balón durante bastantes minutos. Y la clave ahí, el problema de todo esto, de los muchos problemas que es hacer todo esto, si lo hiciese, es que luego no tienes centrocampistas en el banquillo para refrescar. Sobre todo para mí, a Modric o a Ceballos. Tal cual. Y ahí es donde aparece el factor Arda Güler. Porque lo está empezando a usar de centrocampista. Abraham, lo estás dejando de lado. No, para nada. Me refiero que si tú buscas a un centrocampista para organizar el juego, ya no te queda nada en el banquillo con el 11 que yo propongo. Si no jugase Rodrigo, juega con los 4 medios, Camavinga, Valverde de carrileros por dentro, por fuera. Ok. Si hace eso, no te queda ni Modric ni Ceballos para meterlos luego, porque los han metido desde el principio. Pero yo estoy viendo que de a poco ha ido metiendo a Arda Güler en los mediocentros, en zonas de mediocentro. Y yo creo que él está empezando a pensar que Arda, a la falta de velocidad que le falta de extremo derecho falso, le puede ayudar a la hora de conciliar el balón. Entonces, si sacase esto, Arda Güler jugaría unos minutos en el centro del campo, que es una nueva posición que le está por ahí buscando Ancelotti. Vale, pero yo te digo, Ibrahim sí jugaría en otra cosa. Aparte de Arda, sí que le quedarían efectivos en el centro del campo. No en el banquillo como tal, sino poner a laterales y subir a Fede Valverde o Camavinga al centro del campo. Esa sería otra. Pero entonces ya volveríamos a los laterales. Esa te la puedo hacer mucho con Lucas. Con Fran no tanto, pero meter a Lucas, que lo puede meter como tercer o cuarto cambio, y metértelo a partir del 75-80 y Valverde meterlo de interior derecha. Esa la puede hacer también. Pero
como lo enlazaba con Arda, es que yo creo que Arda lo quiere meter en rotación del centro del campo. Por eso lo comentaba, no porque vaya a jugar mucho, que dudo que juegue mucho, pero creo que lo está valorando de centrocampista en la rotación del equipo. Bueno, ya veremos porque el partido contra el Barça, da igual que el Barça lleve unas semanitas mal, que podíamos pensar que afortunadamente le va a llegar este partido en un momento no tan malo como cuando perdió partidos en noviembre o después de ganarlo la Supercopa, que empezó a perder puntos y nos pusimos 7 por delante y luego tuvimos el mes de febrero que tuvimos, etcétera. Pero es verdad que un momento de que ves un cierto cansancio en el Barça y te da un poquito de alas pensar que, bueno, pues igual aguantándoles, que igual el Madrid les puede hacer partido. Pero en cualquier caso va a ser algo bastante sufrido. Y, hombre, yo por la ley de las probabilidades y porque yo no creo en que el Madrid pegue 3 petardazos tan escandalosos mundialmente como el que sería este tercero si también nos golean, pues me agarro un poquito a eso. Pero bueno, y también me agarro, Quique, a situaciones de un partido que yo no sé si lo veo muy fácil o no, quizá lo vea muy fácil, pero Fede Valverde contra el Athletic hace un golazo de volea, las pilla de cualquier manera, desde cualquier distancia y en el 90% de los casos va eso entre los 3 palos. Siempre. ¿Cómo es posible que no se le genere a Fede Valverde, que no se trabaje como una de las primeras opciones a nivel ofensivo? El buscar ese ecosistema dentro de un partido para que tenga esas 3 o 4 ocasiones para armar la pierna y disparar desde fuera del área, tío. Debería ser un mandamiento, tío. Sí, debería ser un axioma básico, porque al final el caso de Valverde, que lleva 6 goles en Liga, creo, con este último que marcó, no siempre va a marcar gol. Obviamente nadie tiene un 100% de probabilidad de marcar gol cada vez que tire, ¿no? Pero sí que va a ser un jugador que o bien su disparo va a gol o va a generar un conflicto, un rechace, pero va a generar otro conflicto, que si él se le prepara un sistema más claro en los partidos para que tire y el jugador también se atreva más, que el propio futbolista tiene que atreverse, por supuesto, eso va a obligar a encimarle. Si le encimas más, va a generar más espacios a otros jugadores, porque al final hay gente que tendrá que salir en la defensa de zona a aplacar más el disparo de Fede. Si ven los rivales que empieza a tirar más y más, eso al final se traduce en que el warning de la defensa del sistema defensivo dice: Valverde toca, pum, está tirando mucho, hay que encimar, achuchar, tal. Ahora le enciman, pero yo no veo que tampoco estén tan ahí. Entonces, creo que hay que generarle ese hábito de warning al rival ante la amenaza de Valverde. Y esta tiene que ser mucho más usada. Y estoy muy de acuerdo contigo, más si cabe a un Real Madrid que actualmente los pases filtrados por dentro, digamos que es una asignatura que a veces le cuesta. Es que este año no estamos viendo casi nada de eso, tío. Esas paredes en el juego entre lo que son los dos centrales del rival y pivotes, esas paredes, triangulaciones, las estamos viendo muy poco. Ese juego ahí entre poco espacio. Pero a veces sí que tiran paredes muy extrañas, imposibles, que tú sabes cuando Bellingham le busca a Vinicius o Mbappé, se buscan entre los 3 y tal, que están iniciando una jugada ahí en un sitio con pasillos cerradísimos, que es imposible entrar ahí. Y que no hay, por otro lado, porque yo creo que se juega mucho a la improvisación. Acuérdate cuando el Madrid quiso fichar a un tipo que venía de Inglaterra, que era un experto en juego ofensivo, que al final no se lo pudo fichar por problemas de permisos de trabajo, lo cual es increíble que esto pase en el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, y le preguntaron a Ancelotti, ¿no? A los de arriba, dice, no, a los de arriba, pura improvisación. La pura improvisación genera ese tipo de situaciones de paredes imposibles, de zonas en las que dices es imposible que entren ahí. Pero cuando no hay improvisación y se generan superioridades y pasillos por donde delanteros atraen a defensas y entonces ahí se genera un hueco por el que entra un centrocampista. Eso se trabaja, claro. Y el Madrid es lo que no está haciendo porque no está trabajado. Claro, pero esas son una de las cosas que yo siempre, pues incluso cuando ganaba, y era complicado, sobre todo cuando ganaba era lo complicado hacer la crítica, pero lo hemos criticado en ese sentido porque era una sensación un poco
de al final yo me la guiso, yo me la como, de no saber qué hacer con el balón, pero todo súper pronunciado. Claro, lo dijo Courtois. Pero claro, como al final el talento, digamos, se imponía en esas situaciones, pues como que al final todo queda tapado, ¿no? El problema es que cuando los resultados no salen, lo que queda es esa improvisación. La improvisación desde el resultado, pues queda en una improvisación que no es comentada, porque al final el resultado lo tapa, camufla todo. El resultado al final, Miguel, lo tapa todo en la vida. Y al final, oye, seguro que se han hecho cosas muy bien con Carlos, yo no pongo duda en esa cuestión, pero en la que tiene que ver exclusivamente con la automatización del juego a nivel ofensivo dentro de la parcela táctica coral, yo creo que le falta de todo, porque no se trabaja. Entonces a veces da la sensación de bueno, ya saldrá todo, porque como tenemos tanto talento, al final también, y esto yo no sé si lo dijo Courtois, pero me suena que también lo dijo, el tema este de que los rivales como que nos conocen o como que ya van sabiendo, ¿no? Como que hay que hacer cosas nuevas. El Madrid en eso a veces pues ha pecado de ser muy previsible. Sí. Mira, me la dejas a huevo porque le estaba yo dando vueltas de cuando, a pesar de que a lo mejor no estuviese tan trabajado, pero conocían perfectamente su rol, en el Madrid la 14, Vinicius pegado a banda izquierda, Benzema era dos cosas a la vez, un 9 y un 10, remataba, pero además bajaba a recibir, era un centrocampista más y tal. Y luego había un tipo que corría mucho, que abarcaba mucho espacio, que era Valverde por banda derecha, que hacía de centrocampista y también de extremo derecho. Cada uno la tenía clarísima. El del año pasado, bueno, pues Vinicius, Rodrigo, y el que entraba por ese pasillo cuando podía y lo hacía muy bien era Bellingham. Vale. El de este año tienes que encajar ahí en Mbappé. Oye, maravilloso encaje, a mi juicio, porque es un gran jugador, pero como Mbappé tiende a ir un poquito más a izquierda, Vinicius, además, yo creo que los dos están un poco obsesionados en buscarse, a veces en agradarse el uno al otro. Y luego encima está esa figura de Rodrigo. Ha ocurrido que, pues eso, el juego arriba es muy sucio, no es una cosa muy ni preparada ni trabajada y tal. Pero surge este debate entre el antimadridismo y entre el madridismo. Vinicius juega mejor sin Mbappé, Mbappé juega mejor sin Vinicius. Y estoy yo recordando que contra el City Mbappé hizo el mejor partido de la temporada y ahí estaba Vinicius también. O sea que no sé qué tú... Dime. Fíjate, yo me va a salir... A lo mejor alguno va a decir que me voy por los cerros de Úbeda. Pero para mí, el Real Madrid no es que juegue peor o mejor con Vinicius o sin Vinicius. O sea, con Vinicius y Mbappé mezclados o no. Cuando están los dos en el terreno del juego, el Real Madrid tiene un conflicto. Pero el mayor conflicto que tiene para mí el Real Madrid no es con balón. Es sin balón. Ahí sin está. balón es el conflicto. ¿Por qué? Porque el Real Madrid, o sea, en el fútbol de hoy en día, para que tú puedas ordenarte bien, ser agresivo, intenso, enérgico, un equipo que pueda robar arriba, que pueda chuchar, pero de manera acorde, no ir uno, el otro se queda y que todo eso sea una casa sin barrer. Que al Madrid le ha pasado esto en el bloque presalto puntual que haya tenido en algún partido. El problema es que cuando tú tienes a Mbappé y Vinicius, tienes a dos jugadores que uno sufren el retorno, que es Vinicius, que retorna alguna vez, pero que no tiene esa querencia, voluntad permanente de tener que cerrar. De hecho, a Bellingham se le ha tenido que desgastar en eso mucho más. Y un Mbappé que en esas nociones, pues es un jugador que está apagado fuera de cobertura y no se espera absolutamente nada. Y ahí volvemos otra vez a lo de Rodrigo. Hay momentos que en el Madrid defienden 7 jugadores. Sí. En el fútbol de hoy en día, tal y como yo veo a los equipos, es que es todo como muy orgánico, de todos a una, y de que todos tienen que presionar. O sea, y claro, según qué partidos. A ver, si juegas frente a los Osasuna, o frente al Alavés, o frente al Valencia, que aún así no ganó, pero bueno, por poner nombre de equipos medios, pues eso a lo mejor no lo necesitas tanto. Pero cuando tú no eres tan efectivo en área defensiva ofensiva como has sido anteriormente, pues chico, ahí se ven los problemas. No presionan, se descolocan, no vuelven, se parte. Y eso es lo que ocurre. Lo de Vinicius Mbappé no es una cuestión de el mayor problema, que también a veces su colocación no es la mejor.
Porque, claro, al final el pasillo más natural de Mbappé es el izquierdo, el de Vinicius es el izquierdo, pero bueno, queramos o no, Mbappé ha metido goles. Pero el tema no es de meter más goles, es de que el equipo funcione mejor. A mí no me sirve de nada, con perdón, entre comillas, no me sirve de nada meter 33 goles si el equipo a nivel orgánico y colectivo, en un deporte colectivo, funciona peor. Yo prefiero a un tío, no que sea culpable Mbappé, pero lo que se genera con ese ecosistema. Yo prefiero un equipo, a lo mejor, si funciona mejor, Vinicius, ¿cuántos goles lleva? Me lo invento, ¿qué lleva? ¿13? ¿14? Me lo voy a inventar, ¿eh? Ahora mismo no me la sé. Ahora mismo, bueno, tú sigue hablando y te lo miro, sí. Exacto. Pero a lo mejor tú tienes otro sistema de juego y otro elemento táctico que acompaña todo eso y Vinicius rinde mejor. Y el otro rinde mejor. Y en vez de necesitar, o sea, en vez de marcar los 33 goles en Mbappé, pues el año pasado que pasó, se equilibró todo, apareció Bellingham, era todo como armónico, una sensación de armonía. En el fútbol no es una cuestión de números de goles. Hay equipos, yo lo aplico en baloncesto. El Real Madrid tiene un jugador que es Yanan Musa. Puede meter muchos puntos, pero por muchos puntos que anote yo no pienso que el equipo funcione mejor, porque si luego en defensa no hace absolutamente nada, pues esos puntos que mete, luego atrás se los deja. Y Mbappé, actualmente, por muchos goles que marque, no compensa el kikirigai táctico que hay. Y si tú juegas con Mbappé, con Rodrigo y Vinicius, ahí hay un kikirigai táctico. Y no compensa en base a lo visto. A día de hoy, si tú consigues que Vinicius, Rodrigo trabajen, sean constantes y consistentes en su trabajo, Rodrigo cierre bien, Bellingham no sea tan anárquico posicionalmente, porque es un jugador que se ha vuelto tremendamente anárquico, no para de correr de un lado a otro. Y eso a veces es bueno y a veces no tanto. Pero si tú consigues ordenar eso, ok. Pero el problema es que todo eso no está ordenado. Entonces, a veces más es menos. Quiero decir, es que no todo es llevarlo no, es que Mbappé ha marcado 33 goles. Ya, y el Real Madrid, a lo mejor, con otro tipo de jugador funcionaría mejor, aunque marcase este jugador menos goles. Es una cuestión del funcionamiento colectivo. Colectivo, es un deporte colectivo. No es atletismo esto. Exacto, pero es entrenable. O sea, es que tú puedes con el potencial de Mbappé y con sus 33 goles hacerle funcionar mejor en favor del colectivo. El problema es que es al revés en la lectura. Es que Mbappé es un jugador donde el colectivo tiene que funcionar para él. Él no va a funcionar para el colectivo. El colectivo tiene que funcionar para él. Pero si el Paris Saint-Germain fue eso. El Paris Saint-Germain era eso. Era un colectivo que tenía que trabajar para él. Y a ver, es entendible en el sentido de que es el super crack, tal, no sé qué. El Paris Saint-Germain es un ejemplo perfecto. ¿Cómo está funcionando como colectivo mejor? ¿Antes o ahora? Ahora. Ahora está funcionando mejor. Y no porque Mbappé, yo no quiero quedar como un anti-mbaperiano, porque yo he pedido su fichaje cada 2x3, su llegada. Y no me voy a bajar de esa. Pero tú tienes que hacer entonces que el sistema funcione para él. Que él se sienta protegido por el sistema, por el bloque. Y que el resto de elementos haya uno que presione por él. Porque él no va a presionar. Y porque él no va a bajar. Y porque él no va a ir a pedir el balón abajo. Eso le cuesta, no es su hábitat. Si encima también a Rodrigo le cuesta y a Vinicius le cuesta, cada uno con sus matices, ahí tenemos un problema. Entonces es una cuestión coral, colectiva, táctica, global. Y ya está. Y con Cristiano Ronaldo, pues chicos, no había ningún problema. Claro, ¿qué va a haber con Cristiano Ronaldo? Porque tenía, entre otras cosas, un equipo que le entendía, que trabajaba para él, y luego tenía el delantero que mejor le entendía del mundo. Que era Karim Benzema, que tú lo has dicho antes, que era un 2x1. Era un centrocampista que juega de atacante y, como decía Esteban, un 9 con alma de 10. Pero eso ya no lo tenemos. Sí, sí. Tal cual. El Madrid tiene que jugar con 4 medios y 2 atacantes, ahora mismo. Tal y como está concebido y con los problemas que tiene. Pero Vinicius Mbappé, no Vinicius Rodrigo, ¿no? Vale. Vinicius y Mbappé. Lo he mirado, ¿eh? En total, Vinicius este año, en todas las competiciones, 20 goles, 14 asistencias. En Liga, 11-7. En Liga. Tampoco está tan mal. Tampoco, que no son... Nada mal, nada mal. Esto, cuando Vinicius empezó a explotar, esto ya era un numerazo de Vinicius de madre. Bueno, el primer año que explota prácticamente está en estos números, ¿eh? Y ahora se considera una temporada mala de Vinicius esta, ¿eh? Sí, sí. Es la exigencia también que se le pone a un jugador que... Cada vez se le exige más, claro. Bueno, tío, pues nada.
Pues ya hablaremos después de esto que tenemos ahora, Getafe, final de Copa y más o menos encaminados para ver si hay milagro en Liga o no. Ya veremos, porque es que luego la final de Copa es un partido que puede dejar tan tocado al que lo pierda, que cuidado. Ojo con eso, ¿eh? Ojo es con punto eso. de inflexión para todos, punto de inflexión, incluido para Ancelotti. Pues no, claro, para él, desde luego. Ya hablaremos de que si. Vamos a ver qué pasa aquí. Pero si tú imagínate que se gana Copa y Liga, estamos echando a Ancelotti, sí, seguiría o no. Yo creo que ya lo han decidido y es que no, creo. Porque la imagen en Champions ha sido mala, porque hemos hecho un montón de papelones, porque el equipo no ha funcionado. Pero hay una cosa muy buena que tiene Madrid, que es que sin funcionar, todavía en estas dos competiciones vamos a jugar la final de una de ellas, estamos a 4 puntos en la otra. Siempre tienes la esperanza de que sin funcionar funcione el Real Madrid, porque es único en su especie, pero... Sí. Pero luego está el melón del Mundial de Clubes, donde hay que ir con todo y con todas las garantías, no con estas de, bueno, a ver qué hacemos porque estamos como estamos. No, perdona, yo creo que desde el club eso se tiene en cuenta porque son 150 kilos para el que lo gane. Quique, un abrazo muy grande, tío. Estamos ahí en tu canal este martes. Un abrazo. Chao.